reanudado, como les comentábamos, la audiencia de formalización en contra de Jorge Escobar, el tío abuelo de Tomás Bravo. La Fiscalía le comunica cargos por homicidio calificado y pidió la prisión preventiva, y ahora están dando a conocer algunos antecedentes que tienen que ver con pruebas que adjunta la Fiscalía, un informe realizado por la policía que tiene que ver con lesiones en el cuerpo menor y en el cuerpo también del imputado y lo que conlleva para la investigación de aquello. Respecto de que para la Fiscalía no sería en el lugar donde se encontró al menor el lugar donde habría ocurrido su muerte. Vamos a poner en contexto esta información y para eso vamos a conversar con el exfiscal Carlos Gajardo. Abogado, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a usted por la invitación, Mónica. Buenas tardes. Quisiera preguntarle primero, ¿cuándo se imputa ya no homicidio simple, sino homicidio calificado? Esto quiere decir que hay algo más grave, en este caso alevosía. ¿Nos puede explicar qué es el homicidio calificado y a qué se expone el imputado de ser declarado culpable? Bueno, el homicidio calificado es efectivamente un tipo más grave de homicidio en que concurre, como lo indica la ley, alguna calificante, es decir, alguna característica especial que hace merecedor de una sanción más alta. Esas calificantes pueden ser las que están establecidas en la ley: el que se haya actuado con ensañamiento, el que haya existido alevosía, que es lo que se está imputando en este caso, es decir, actuar a traición o sobreseguro, haber actuado con premeditación conocida, entre otras, es decir, distintas formas de cometer el homicidio que hacen que este sea más grave. En la especie, porque creo que acá el problema más que de calificación jurídica es de participación, determinar si este sujeto es el que participa o no en el delito, a mí me parece adecuado que en un delito de este tipo, en que hay un fallecimiento, un homicidio de un menor de edad, de un niño que no tiene obviamente la posibilidad de defenderse y que por lo tanto el adulto que efectúa este crimen tiene toda la posibilidad de cometerlo sin que éste pueda ser repetido, a mí me parece que es adecuado calificar una conducta de este tipo como homicidio calificado por la calificante de la alevosía, es decir, haber actuado sobre seguro. Abogado, esta es la comunicación de cargos, se ven las medidas cautelares, también quiénes pueden ser participantes, quienes tienen legitimación finalmente para ser parte querellante y defensa. En este caso, la pregunta es, ¿qué viene ahora? ¿Cuánto tiempo es normal que se decrete para una investigación, que es lo previo a todo el proceso juicio oral? Bueno, en la audiencia mismo estamos en la parte en que el fiscal está haciendo su exposición de antecedentes y la solicitud de prisión preventiva. Falta que esa exposición sea complementada con la que tienen que hacer los querellantes. En este caso hay querellantes que representan a la familia del menor asesinado y además está también como querellante la Defensoría de la Niñez. Y luego tendrá su turno la defensa del propio imputado para explicar por qué motivos entiende que la medida cautelar que se está pidiendo no es la adecuada, que es muy intensa. Y a partir de eso se fija un plazo de investigación que el plazo máximo que la ley permite para todo tipo de investigaciones son 2 años, pero el juez puede acortar ese plazo. Eso generalmente ocurre. En casos de este tipo yo diría que probablemente se van a fijar plazos de entre 120 a 180 días, entre 4 a 6 meses, sin perjuicio de lo cual al vencimiento de ese plazo es posible volver a ampliarlo. La Fiscalía puede pedir, si necesita más tiempo antes de ir a una audiencia en que se pueda finalmente cerrar la investigación, acusar y hacer la preparación para el juicio oral. ¿Puede decir, necesitamos más tiempo? ¿Cuántas veces puede pedirlo una ampliación la Fiscalía? Puede hacerlo todas las veces que lo estime necesario, solo que el plazo máximo legal que puede ocurrir la investigación es de 2 años. Pero para ello tendrá, en primer término, que haber hecho la solicitud antes de que venza el término del plazo que se ha decretado, es decir, si se fijan 4 meses, antes de los 4 meses tiene que pedir una nueva ampliación y luego en la audiencia respectiva tiene que justificar por qué motivo esa ampliación es necesaria y entonces tendrá que explicar seguramente las diligencias que se encuentran pendientes y que aún no han podido ser realizadas. Fiscal, aquí hemos sido súper enfáticos en hablar en el fondo que está siendo investigado Jorge Escobar y que le asiste como a todos, porque muchas veces como sociedad también caemos en que cuando se trata de alguien
que en el fondo tiene menos medios o es menos poderoso, no se resguarda con el mismo celo la presunción de inocencia, pero más allá de aquella presunción de inocencia, ¿qué es lo que se tiene que probar en este momento de formalización de cargos, que no es lo mismo que una condena, que no es lo mismo que una acusación, para que le concedan las medidas cautelares que pide un fiscal? Bueno, efectivamente el proceso penal va exigiendo que a medida que avanza el proceso, la intensidad de los antecedentes probatorios y luego en el juicio mismo, la prueba misma, sea de mayor intensidad para poder dar por establecido el hecho. Para condenar a una persona, el requisito es que no exista una duda razonable, que los jueces alcancen la convicción de que un hecho ha ocurrido sin que exista una duda razonable respecto a aquello. Esa es la fórmula legal. Pero en el estado en que nos encontramos, la exigencia no es tan alta, es menor. Lo que la ley exige para dar por establecido un hecho y poder decretar medidas cautelares, entre ellas la prisión preventiva, es que existan antecedentes graves que den cuenta, por una parte, de la ocurrencia del hecho, es decir, de que hubo un homicidio, y por otra parte, de la participación, de que el sujeto al cual estamos imputando efectivamente cometió este hecho ilícito. Si se da ese conjunto de ambas circunstancias, pasamos a determinar cuál es la medida cautelar que se requiere, necesaria para asegurar los fines del procedimiento. En casos de este tipo, en casos de homicidio calificado, probablemente con mucha mayor regularidad, probabilidad, se decreta la prisión preventiva porque son delitos más graves. Creo que en este caso específico la discusión va a estar sobre todo en cuanto a si los antecedentes que está exponiendo la Fiscalía son suficientes o no para dar por establecida la participación en este estado procesal del imputado Escobar en estos graves hechos. Y ahí probablemente la defensa, si es que, porque no se ha hablado del servicio médico legal, no sabemos si es porque no se ha terminado finalmente a esta altura la autopsia o si contradicen algo lo que piensa el fiscal o está en proceso, pero seguramente si es algo de aquello, la defensa lo va a dar como antecedente cuando haga sus descargos. Bueno, y efectivamente había algún antecedente de eso, porque usted recordará, Mónica, que cuando se estaba realizando la autopsia del niño, de la víctima de Tomás, lo que ocurrió fue que se alargó por bastante más tiempo, la Fiscalía concurrió al Servicio Médico Legal, el fiscal, se hicieron nuevas diligencias en ese momento, lo que daba cuenta que pareciera que efectivamente no quedaba de manera nítida establecida la causa de la muerte, y eso obviamente es una dificultad. Si eso efectivamente es así, si es que no hay una claridad meridiana de la manera en que ocurrió la muerte de, en este caso, de Tomás, por supuesto eso es una gran dificultad para poder primero imputar homicidio y luego imputar participación. Ahora, siempre que se imputa un homicidio calificado, ¿se concede la prisión preventiva o tienen que concurrir? Porque siempre en general se nos ha dicho que, salvo que haya un riesgo para la investigación, en general el delito tiene que implicar privación de libertad para que se conceda la prisión preventiva, no porque sea un castigo anticipado, sino porque justamente la ley así lo determina. Siempre que se imputa homicidio calificado, ¿se tiene que conceder la prisión preventiva o depende? En teoría no, porque Ya, en nuestro país no existen lo que se denominan los delitos inexcarcelables, es decir, no existe ya. ningún delito, por grave que sea, que automáticamente origine que una persona sea puesta en prisión preventiva tras ser formalizada. Eso en teoría. Pero en la práctica, Ujú. y esto tiene que ver con la necesidad de asegurar la comparecencia del imputado a los fines del procedimiento, es decir, asegurar que el imputado va a estar presente hasta el final del juicio. Cuando usted hace una imputación tan grave que tiene aparejada una pena tan alta, en el caso de homicidio calificado, recordemos, la pena puede llegar hasta el presidio perpetuo, es decir, la persona podría estar eventualmente toda su vida privada de libertad si es que se comprueba este hecho. Eso hace de que el peligro de fuga, es Claro. decir, la probabilidad de que el sujeto intente huir de la acción de la justicia sea más alta, y naturalmente entonces la posibilidad de que se decrete la prisión preventiva es mucho más alta. En general, diría yo, en los casos en que hay antecedentes que acrediten una posible participación, yo no conozco casos de homicidios calificados, no conozco casos en que no se decrete la prisión Claro, preventiva. lo más seguro es que así sea.